Dios te bendiga una vez más. Me presento ante ti por medio de estas redes para poder compartir contigo la bendita y santa palabra del Señor. Quiero decirles que a manera de recordatorio que estamos en la ciudad de Houston, Texas. Aquí el Señor me tiene pastoreando una hermosa iglesia. Estamos proyectándonos en todas las áreas, así es de que si usted vive por estas regiones alrededor de Houston o en la misma ciudad de Houston y desea contactarse con este servidor y desea visitarnos, sería un gran privilegio para mí conocerle. Voy a conceder mi número para todos los que le interese. Es el 832-531-9799. A continuación yo quiero compartir con todos ustedes una hermosa enseñanza que le he titulado La verdadera posición de la oración. Qué maravillosa enseñanza. Como te estarás dando cuenta, querido oyente, a lo mejor para ti en el transcurso de el caminar en el Evangelio, estas enseñanzas han sido de poca prioridad, pero quiero decirte que estas enseñanzas que yo estoy impartiendo por estos medios son las enseñanzas que pulen a la iglesia de Jesucristo, son las enseñanzas que hacen brillar a la iglesia de Jesucristo en orden ante el mundo también, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo mucho aconsejó a las iglesias que dejaran de ser desordenadas por las visitas que llegaban, para que no dijeran que estaban locos, decía el apóstol. Él corregía e instruía, educaba a las iglesias, de manera que la palabra de Dios educa a la iglesia en un ambiente precioso, donde estas enseñanzas no es que le ponen un freno al Espíritu Santo como muchos creen. No, el Espíritu Santo se mueve en la iglesia que verdaderamente está en la obediencia, está penetrada en lo que son los mandamientos, en lo que son las ordenanzas del Señor Jesucristo. Él ahí ha prometido morar. Y estas enseñanzas lo que hacen es hacer de una iglesia muy ordenada, muy estructurada en todas las áreas. Entonces, es importante saber que hay una verdadera posición de la oración. Y si el tema es la verdadera posición de la oración, es obvio pensar y declararlo así, que hay varias falsas maneras, falsas posiciones que muchas personas han adoptado para orar. Pero la Biblia, hermano, es la que nos guía, la que nos enseña a acercarnos lo más que podamos a la voluntad de nuestro Dios. Entonces yo quiero que empecemos a leer la palabra en Isaías capítulo 45 versículo 23. Dice la escritura: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué preciosa palabra. Aquí hay dos cosas, o dos palabras más bien dicho, que nos deben de llamar mucho la atención y poder detenerlos a meditar en estas dos palabras. En primer lugar dice Dios que Él juró por Él mismo con respecto a una posición que habría de quedar para su pueblo desde aquel entonces hasta que suene la trompeta. Y ya lo vamos a comprobar en el transcurso de esta enseñanza. Dice que Dios juró, imagínense lo serio que es. Por mí mismo, dice, juré. Y dice la otra palabra que me pone contrito y humillado a poder obedecer yo, enseñar esta doctrina al rebaño de Jesucristo. Y no será revocada.
Cuando Dios abre su boca y dice, no será revocada, ¿podrá alguien atreverse a revocarla? Hay que tener cuidado, hermano, que ante mí se doblará toda rodilla. Imagínense por lo que juró Dios. Hizo un juramento Dios. Y si Él juró por Él mismo, ¿ustedes creen que Dios se olvidó? Ese juramento tiene mucho peso por lo que nos hace pensar a nosotros que valoramos esta doctrina, que, ¿verdad?, necesitamos estar pendientes de orar de rodillas debido a ese juramento y la expresión de Dios, que jamás sería revocada esa posición de orar. Gloria sea el nombre del Señor. Veamos entonces el orden de los profetas. Yo quiero rapidito llevarte a mostrar cómo oraba el rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Oigan cómo oraba Salomón. ¿Y usted cree que si Salomón oraba de esa manera, su padre David, que era conforme al corazón de Dios, oraba de otra manera? La respuesta es no. También quiero llevarles a cómo oraba el profeta Esdras, capítulo 9 de Esdras, versículo 5 y versículo 6. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Exactamente la posición de Salomón, la misma la practica Esdras. Y también en Daniel, capítulo 6, versículo 10, podemos encontrar que Daniel dice que doblegaba rodillas ante Jehová. Dice que oraba 3 veces al día de rodillas. Y la enseñanza, hermano, es extensa en cuanto a los profetas, los antiguos, cómo oraron. Todos ellos oraron de rodillas. Ahora vámonos rapidito ya en la iglesia de Jesús, del Calvario hacia acá, o más bien dicho, del pesebre hacia acá. Cómo Jesús adiestró y enseñó a sus discípulos que sería la verdadera posición de orar al Padre. Voy a llevarnos al libro de Hechos. Veamos cómo el apóstol Pedro oraba. Levantándose, Hechos capítulo 9, versículos 39 y 40. Dice la palabra, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Qué precioso! ¡Qué lindo es aprender de la palabra del Señor! El apóstol Pedro practica la oración de rodillas. Y si vemos en la muerte del mártir Esteban, aun cuando el siervo ya no tenía fuerza física, en la agonía de la muerte, ahí él
consciente y verdad, vino a él la necesidad primero de orar, pero el recordatorio de que aún cuando le estaban demoliendo su carne y lo estaban haciendo pedazos, escarneciendo, él en la agonía de la muerte dice que dobló sus rodillas ante Dios. Y vemos el apóstol Pablo a los filipenses también recalca lo de Isaías. Le dice que ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Mis amados hermanos, y si vamos, hermanos, al maestro de maestros, el grande, el gran yo soy, el que pudo haber orado como a él se le hubiese antojado, lo da la mayor expresión de ejemplo para que nosotros de igual manera lo hagamos. Vamos a ver cómo oró nuestro Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo oró Jesús? No estaba en un templo de alfombra para que digamos que solo en los lugares cómodos donde nuestro cuerpo no reciba maltrato. Vemos a Esdras orando en el templo, a Salomón orando en el templo, a Pedro orando en la casa de aquella mujer que había muerto, a Esteban orando en el campo del apedreadero, a Jesús orando en un monte. No hay excusa, donde sea que andemos, hermanos, tenemos que doblar rodillas. Nuestra iglesia, aún en los bautismos, nosotros acostumbramos bautizar en los ríos, y ahí en esa arena, ahí niños, jóvenes, ande el vestido que ande, el pantalón que ande, sabemos por medio de la palabra que tenemos que doblegar rodillas, excepto los que andan, ¿verdad?, con deficiencia física. Ya voy a aclarar ese punto. Entonces, el ejemplo Cristo nos da. Tenemos que orar de rodillas. Hay oraciones circunstanciales, queridos hermanos, y ahí Dios la justifica. Como la oración que hizo, hermano, un varón llamado Ezequías. Esa historia usted la encuentra allá en Isaías capítulo 38, en los primeros 3 versículos. Dice que Ezequías, un siervo de Dios, dice que enfermó de muerte, y Dios le mandó al profeta Isaías, hijo de Amós, que preparara todo porque ya no había vuelta, él iba a morir. Y dice que este siervo, dice que no, ya las fuerzas se le habían acabado, logró voltearse a la pared y allá acostado en el lecho con el rostro a la pared, clamó a Dios, y dice que Dios le escuchó. Esa oración es una oración circunstancial, que esa oración Dios la justifica por dificultades físicas, enfermedades que ya el cuerpo no resiste doblar rodillas. Hay hermanitas ancianas que padecen de osteoporosis, ancianitas que ya no pueden. Esas las vemos en la iglesia sentaditas orando, pero todo el mundo sabe que durante sus cuerpos pudieron doblar rodillas. Ellas doblaban rodillas. Eso bien lo comprendemos. Oraciones circunstanciales puede ser también yendo en un avión, yendo en un medio de transporte cualquiera que sea, y sientes el deseo de orar ahí. Es una oración circunstancial. Jesucristo dice y advierte en Mateo capítulo 6 versículo 5: ay de vosotros, hipócritas, porque aman el orar de pie en las esquinas. Cuando oréis, dice Jesús a sus discípulos, no seas como ellos. Orad, meten tu aposento, dobla rodilla. Porque os digo que ellos, que les gusta llamar la atención orando de pie y gritando en las esquinas y en los templos, ya tienen su recompensa. Hermanos, en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4 versículos 10 y 11 encontramos que los 24 ancianos adoran al Rey y se postran, dice, y lanzan sus coronas y se postran ahí de rodillas delante del que está en el trono.
La verdadera posición de la oración no es como se quiera o como se pueda, sino de rodillas, en los templos y donde sea. Dios les bendiga.